Hola, en el video anterior estudiamos la configuración de los electrones y las reglas de ocupación de orbitales en un átomo. En este video revisaremos los enlaces químicos y la realización de orbitales híbridos. Cuando hablamos de reacciones químicas en general, y exceptuando por supuesto las reacciones nucleares, usualmente nos referimos a la transferencia de electrones de un átomo a otro que específicamente toma lugar con los electrones de la capa más externa, es decir, la capa de valencia. Y estos enlaces pueden resultar de fuerzas electrostáticas de atracción entre iones con carga opuesta o por electrones compartidos que se conocen como enlaces iónicos y covalentes respectivamente, tal y como vamos a profundizar en un momento. Un enlace iónico involucra la atracción electrostática entre iones cargados de forma opuesta, por lo que usualmente ocurre entre elementos con una alta diferencia de electronegatividad, como vemos en la animación entre un átomo de sodio y uno de flúor, que realizan una reacción de tipo redox donde el sodio pierde su electrón más externo, que es ganado por el átomo de flúor, y al final obtenemos dos iones cargados de manera opuesta que se atraen entre sí. Y podemos ver en la tabla de electronegatividad de cada átomo, que es la medida de la tendencia del átomo de atraer electrones, que entre mayor sea el valor de la electronegatividad, como vemos representado en la tabla con colores rojo y naranja oscuro, según la escala de Pauling, mayor será la atracción de electrones y la posibilidad de formar enlaces. Podemos usar la representación de Lewis para indicar la manera en que ocurre la transferencia de electrones, donde cada punto alrededor del símbolo representa los electrones de la capa de valencia de cada átomo. Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno con un solo electrón, luego el carbono con 4 electrones de valencia y por lo tanto 4 puntos alrededor del símbolo. Y similar sería con los átomos de sodio con un electrón de valencia y el átomo de cloro con 7 electrones de valencia, que similar al caso de la reacción sodio-flúor que vimos hace un momento, el átomo de sodio pierde su electrón de valencia y queda cargado positivamente, mientras que el cloro gana este electrón y queda cargado negativamente, formando una molécula de sal común, donde los átomos permanecen unidos gracias a la atracción electrostática entre estos dos iones. De otro lado, tenemos que un enlace covalente ocurre entre átomos que comparten dos o más electrones de valencia, y es mucho más probable que este tipo de enlace ocurra entre átomos que tienen electronegatividad similar. Por ejemplo, en la reacción entre dos átomos de hidrógeno, tenemos que la transferencia de electrones nunca está del todo completa, así que ambos átomos comparten estos electrones y no tenemos la formación de iones con carga opuesta, por lo que no hay atracción electrostática entre los átomos, como vimos que ocurre en un enlace iónico. Así que la fuerza que mantiene unidos los átomos tiene que ver con el cumplimiento de la regla del octeto, que se refiere a la tendencia de los átomos de tener 8 electrones en su capa de valencia, favoreciendo reacciones con otros átomos para formar compuestos más estables y que vamos a representar con un guión. En el átomo de oxígeno tenemos 6 electrones de valencia, que si juntamos con dos átomos de hidrógeno formamos una molécula de agua, donde los electrones de los hidrógenos y el oxígeno son compartidos y se forman enlaces covalentes simples. En una molécula de etileno, donde tenemos dos átomos de carbono y 4 de hidrógeno, los hidrógenos comparten su electrón con los átomos de carbono, formando enlaces simples, mientras que cada átomo de carbono queda con dos electrones de valencia para ser compartidos y forman así un enlace doble. Y similarmente un enlace triple en una molécula de acetileno, pues los átomos de carbono solo comparten un electrón con átomos de hidrógeno y los tres restantes son compartidos entre sí. Juntando estos conceptos de enlace químico con conceptos de los orbitales atómicos y configuración electrónica que vimos en los videos anteriores, vamos a discutir las combinaciones posibles entre orbitales que pueden ocurrir mediante dos procesos. De un lado podemos tener orbitales híbridos que resultan de la combinación de orbitales en un mismo átomo antes o como resultado de la formación de un enlace con otro átomo, y de otro lado tenemos orbitales moleculares que resultan de la combinación de orbitales entre distintos átomos para la formación de enlaces en moléculas que discutiremos en más detalle en el próximo video. Encontramos que la hibridización de los orbitales nos va a ayudar a entender la forma de las moléculas, pues los ángulos de los enlaces son aproximadamente iguales a los ángulos entre los orbitales híbridos, y también, como vemos en el diagrama, podemos tener combinaciones de orbitales híbridos entre los orbitales S y P, S y D, SP y D, etcétera, que depende de los orbitales de valencia que tienen los elementos. Y dentro de los elementos del grupo principal encontramos que los orbitales de valencia son de tipo S o P y los átomos buscan en general cumplir la regla del octeto, así que vamos a profundizar en este tipo de orbitales híbridos. Empecemos por recordar la configuración electrónica del átomo de carbono, que en el estado base tiene dos electrones en el orbital 1s, otros dos electrones en el orbital 2s y dos electrones más no emparejados en los orbitales 2p.
Para cumplir con la regla del octeto, el carbono debe buscar compartir sus 4 electrones de valencia para formar enlaces con otros átomos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que solo los electrones no emparejados pueden formar enlaces. Así que resulta necesario que los electrones emparejados del orbital 2s dejen de estarlo y así posibilitar la formación de enlaces. Y esto resulta en la formación de 3 tipos de orbitales híbridos que vamos a describir a continuación. En primer lugar, tenemos los orbitales sp3, que se pueden formar dado que la diferencia de energía entre los orbitales 2s y 2p es muy pequeña, así que uno de los electrones del orbital 2s puede ser promovido al orbital 2p, que se encontraba libre, y quedamos con 4 orbitales en el mismo nivel de energía, con la misma forma y con un electrón cada uno, que llamaremos sp3, y que vemos en el diagrama forma un tetraedro con el núcleo en el centro y los orbitales apuntando hacia las esquinas de este tetraedro. Similarmente, podríamos tener que uno de los electrones del orbital 2s es promovido y se combina con 2 orbitales p en lugar de 3, como vemos que ocurre en el híbrido sp3, dejando uno de los orbitales p sin modificar. Nuevamente, estos 3 orbitales tienen la misma forma, están en el mismo nivel de energía y forman el plano trigonal que vemos en el diagrama con el núcleo en el centro y los orbitales apuntando hacia las esquinas del triángulo en el mismo plano y con un ángulo de 120 grados entre sí. Aquí es importante tener en cuenta que el orbital 2p restante sigue teniendo la misma forma y energía que tenía inicialmente y veremos su utilidad al estudiar estructuras en forma de panal de abeja como el grafeno un poco más adelante. Por último, tenemos la posibilidad de que uno de los electrones en el orbital 2s sea promovido al orbital 2p, formando así 2 orbitales híbridos sp y dejando los otros 2 orbitales p sin modificar, donde los nuevos orbitales sp tienen la forma que vemos en el diagrama. En este video estudiamos los enlaces químicos y las posibilidades de formar orbitales híbridos con los electrones de valencia en orbitales s y p, que a su vez nos ayudan a entender la forma estructural más estable de las moléculas. En el próximo video continuaremos nuestro estudio de combinaciones orbitales para la formación de enlaces en moléculas, conocido también como orbitales moleculares. Saludos.